Muy bien, vamos hermanos a tratar con el primer tema, el mandato de la evangelización. Y para tratar de poner en perspectiva este mandato, vamos a tratar la manera de entender la iglesia, el concepto de iglesia. La palabra iglesia es increíblemente importante en el Nuevo Testamento. Es un concepto que no podemos bajo ningún punto de vista evadir, no podemos ponerlo a un lado. El concepto de iglesia es básicamente la institución que vemos nosotros en el Nuevo Testamento, Dios utilizando a la iglesia para alcanzar sus propósitos eternos. Y no es un individuo, no es un grupo, es la iglesia del Señor, la eclesía, un término usado que tiene que ver con la asamblea de personas, tiene que ver con esa idea normal de identificar individuos que se reúnen con un propósito específico. La palabra eclesía no era un término necesariamente religioso, cristiano, exclusivo, santo. Era un término que se utilizaba en el mundo antiguo para determinar básicamente a individuos que se reúnen con propósitos específicos. El Señor Jesús le dio un matiz especial al concepto de iglesia para tratar básicamente lo que nosotros vemos, por ejemplo, en los evangelios cuando dice: yo te digo que tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia y ni las puertas de los Hades prevalecerán contra ella. Si usted observa, la iglesia está en el lado ganador. La Escritura dice que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca es el Señor Jesús. La roca no es un individuo, la roca no son personas, no son hombres comunes y corrientes. Es la persona de Jesús, perfecto, eterno. La iglesia está fundada en la persona de Jesús, en su obra. Y la Escritura dice que Él hace una cosa: yo edificaré mi iglesia. Esa edificación no es solamente numérica, esa edificación no es solamente de cantidad, pero es un crecimiento de calidad. Calidad y cantidad van de la mano. No podemos nosotros negar la evidencia contundente en el libro de los Hechos sobre el crecimiento numérico. Pensamos nosotros: números, no, a mí no me importan los números. Cada número representa un alma. Si usted dice que los números no deberían de importar, debería de arrepentirse. Porque cada número está representando una alma para el Señor. El crecimiento que nosotros vemos en la Escritura no se limita a un crecimiento de calidad. No es solamente santificar al Señor en nuestros corazones. No podemos nosotros pensar y decir: Dios me salvó y que se muere el mundo. Absolutamente. Necesitamos entender que Dios nos salvó y nos salvó para ser sal, para ser luz de este mundo. Tenemos que pensar que somos la iglesia del Señor. Y los asuntos que vamos a tratar cuando nos reunimos como iglesia no son los colores de las paredes que vamos a pintar. No es un asunto de la construcción, no es el parking lot. No son asuntos que cualquier ser humano pudiera pensar y pudiera reunirse. Son asuntos divinos. Tienen que ver específicamente y enfáticamente con el Evangelio de Jesucristo. Porque es a través del Evangelio de Jesucristo que comenzamos nosotros a pensar lo que es la iglesia del Señor. Usted observa, por ejemplo, que en el Nuevo Testamento ese antecedente lingüístico que estamos hablando de eclesía, individuos viniendo como un gremio, un grupo para tratar ya sea asuntos políticos, sociales, económicos. La iglesia de Jesús, la iglesia de Jesucristo tiene como cabeza, como fundamento, Jesucristo mismo. Y entonces no podemos nosotros negar el hecho que Él es no solamente el fundador de la iglesia, pero Él es también el edificador de la iglesia. Y entre más cerquita estamos nosotros del Señor, más logramos entender sus instrucciones. Señor, ¿qué es lo que tú deseas para tu iglesia? Eso es lo que realmente, esa es la pregunta de liderazgo de la iglesia. Porque Él es el
el fundamento de la iglesia. Él es la cabeza, Él es el fundamento, el edificador de la iglesia. Él es el protector de la iglesia. Ni las puertas de los Hades prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque estamos nosotros en la persona, en la roca, el Señor Jesús. Él no es solamente el fundamento, Él es el edificador. Él ha prometido, yo edificaré mi iglesia. O sea que Él está en el negocio de edificar su iglesia. Si a usted no le gusta ese concepto, yo cuestiono su salvación. Porque en el momento en que el Señor le salva, usted lo une a la iglesia. En otras palabras, en el Nuevo Testamento no hay tal cosa como un cristiano solitario que anda ahí solito, por un lado para otro. El Señor lo salva y el propósito es unirlo a la iglesia local. Y entonces dentro de la iglesia local Él desea cumplir sus propósitos eternos a través de esa iglesia. La iglesia no son 4 paredes. Ese concepto lingüístico de lo que es una eclesía no son 4 paredes, son individuos que se reúnen para tratar, pensar, orar sobre lo que Dios desea, sobre lo que Jesús, el dueño de la iglesia, desea hacer con su iglesia. Dice la Escritura, yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, porque la iglesia le pertenece a Él, Él es el dueño, Él es el fundamento, Él es el edificador, Él es el protector. Entonces, cuando pensamos nosotros de iglesia, no podemos nosotros negar que ese concepto de eclesía, a través de todo el Nuevo Testamento, izquierda y derecha, encontramos el concepto universal, el concepto local, y enfáticamente, usted hace un estudio sobre eclesiología, el concepto de iglesia en el Nuevo Testamento, y usted encuentra increíblemente evidencia, iglesias en el Nuevo Testamento. El énfasis no es universal, el énfasis no es la iglesia universal, todos los creyentes de todo el mundo, lenguas, naciones. El concepto es altamente local. Y entonces encontramos nosotros la evidencia en el Nuevo Testamento, iglesia en Jerusalén, iglesia en Antioquía, la iglesia en Éfeso. Ese concepto es constantemente, y a través de esa iglesia local, Dios desea hacer sus propósitos, cumplir sus propósitos en ese lugar específico. En ese lugar, inicialmente en ese lugar, Jerusalén. Encontramos nosotros la iglesia en Filipo, Tesalónica. Ese concepto local no podemos perderlo de vista, al punto que cuando comenzamos nosotros a pensar, por ejemplo, Mark Dever dice, él escribe que la palabra eclesía en el Nuevo Testamento dice que se refiere a la asamblea de llamados para desempeñar ciertas tareas, y yo añadiría conforme al edificador de la iglesia. La iglesia básicamente son aquellos, esa asamblea de llamados para desempeñar ciertas tareas. Y usted observa que él añade que la palabra es utilizada 114 veces en el Nuevo Testamento. El desglosamiento usted lo ve ahí, 3 veces en Mateo, 46 veces en las cartas paulinas, 23 en el libro de los Hechos, 2 en Hebreo, 1, 3 de Juan, 1 en 3 de Juan, 1 en Santiago, 20 en Apocalipsis. O sea que a través del Nuevo Testamento encontramos nosotros ese concepto de eclesía. Él añade, por ejemplo, Lucas usó la palabra eclesía 3 veces en el libro de los Hechos para describir una turba que se juntó en el teatro en Éfeso para agredir a Pablo. Pero de ese punto en adelante, 109 pasajes bíblicos hablan de la iglesia como los llamados que desean cumplir los propósitos del Señor Jesús a través de su iglesia. Otro elemento importante que necesitamos entender en la mayoría de estos casos es que la palabra es usada para referirse a la iglesia local donde los creyentes se reúnen para desempeñar aquello a lo cual ellos han sido llamados. O sea que aquí no se trata de hacer lo que a nosotros nos dé la gana. No se trata la iglesia, que me importa a mí lo que el Señor Jesús tenga que decir de la iglesia. Absolutamente. Vivir en la iglesia del Señor es poner nuestras narices y nuestros ojos
en la revelación divina de Dios para nosotros saber lo que Dios desea en su iglesia a través de su iglesia. Dever, por ejemplo, define la iglesia de la siguiente manera. Él dice que la iglesia es el cuerpo de gente llamada por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo para que colectivamente glorifiquemos sirviéndole a Él en el mundo. Esto implícitamente habla del Evangelio de Jesucristo. Por ejemplo, MacArthur en Mayhew, ellos dicen, por ejemplo, que los llamados de Dios, básicamente los que han sido llamados de la esclavitud del pecado a una fe en Jesucristo, es la iglesia del Señor. Lo que Dios básicamente predestinó antes de la fundación del mundo, la eternidad pasada, llamados, justificados en esta vida presente, prometidos eternamente para siempre en gloria. Esta es la iglesia del Señor. MacArthur en Mayhew, por ejemplo, ellos dicen consecuentemente, la iglesia no es un edificio donde los creyentes se reúnen, ni tampoco una institución religiosa, una identidad ética o una asociación sociopolítica. Mejor dicho, la iglesia es una asamblea, y es la asamblea de los redimidos, los que han sido llamados por Dios el Padre para salvación en el regalo de su Hijo. Es el cuerpo de personas que han sido transferidas del dominio de las tinieblas al reino de Cristo para que sean ciudadanos del cielo y no de este mundo. Esa es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor básicamente sigue describiendo MacArthur en Mayhew, y ellos dicen que nació en el día de Pentecostés, la cual fue comprada, fue básicamente compilada por Cristo, el Cristo crucificado, resucitado. Ellos básicamente están delante de Dios, a las órdenes de Dios. Después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, la iglesia básicamente incrementó en número a medida que el Evangelio era proclamado desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último. Usted ve una progresión increíble, numérica, no solamente un crecimiento de calidad, no solamente un crecimiento donde honramos al Señor Jesús en nuestro diario vivir, desde nuestros motivos, actitudes, acciones, pero nosotros vemos la descripción en el libro de los Hechos y vemos un incremento numérico que no podemos ignorar. La iglesia necesita crecer. La iglesia necesita alcanzar. La iglesia básicamente la vemos nosotros y la vemos no solamente en santificación, no solamente creciendo en calidad, pero la iglesia también creciendo en cantidad. La iglesia del Señor son los redimidos, los que el Señor ha salvado. Y entonces el Señor salva a uno y no lo deja abandonado, no lo deja tirado en un lado. No, le dice, mira, yo quiero hacer historia a través de la iglesia local. Y entonces Él nos une a la iglesia. Y usted se da cuenta que uno de los privilegios enormes, uno de los desafíos increíbles que nosotros como iglesia tenemos, uno de los desafíos enormes es mostrarle al mundo cómo los redimidos viven. Y ese, hermano, el evangelismo tiene que ver precisamente con eso. Gracias, mi hermano. El evangelismo tiene que ver grandemente con eso, porque ¿qué es lo que va a hacer Dios con ese incrédulo? Eventualmente lo va a unir a la iglesia del Señor. Eventualmente, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Dejarlo arrumbado, aislado? No, unirlo a la iglesia del Señor. Y entonces aquí la pregunta es, en esto conocerán las gentes que sois mis discípulos. ¿En qué cosa? En que os améis unos a otros. Usted se da cuenta que la manera en cómo nosotros vivimos en la iglesia del Señor es un reflejo del evangelismo. La manera en cómo nosotros nos tratamos unos con la iglesia es una vitrina básicamente para el mundo. La iglesia de Dios es una vitrina para el mundo. Mira, esto que tú ves adentro de la iglesia del Señor, esto es lo que yo quiero hacer con tu vida. Mi pregunta es, la iglesia local, esta iglesia local acá, cada iglesia, siente la responsabilidad
de pensar que la iglesia básicamente es cumplir esos propósitos eternos de Dios? La iglesia local está allí, está en esta localidad. Hay casas a nuestro alrededor y muchos de ellos necesitan el evangelio de Jesucristo y necesitan unirse a la iglesia del Señor para cumplir los propósitos eternos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que ven en nosotros? ¿Qué es lo que ven en la iglesia? Comentaba, por ejemplo, esta semana pasada, me hicieron ver un video que anda por todos lados en el internet hoy. No sé si ustedes vieron este video en Georgia. La policía llegó a una iglesia y entonces necesitaban arrestar a alguien y el pastor comenzó a pelearse con los policías y la esposa y todo. ¡Qué horrendo, horrible! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Usted ve, no sé si usted ha visto un hermano, una hermana, entre comillas, peleándose con el policía, agarrándole la pistola, el taser. ¿Cómo es posible que una iglesia del Señor proyecte una imagen tan horrible de lo que es el evangelio? La gente está viendo. ¿Y qué es lo que está viendo? Esa es la iglesia de Dios. ¿Cómo es posible? O sea, ya usted ve eso y ya usted comienza a cuestionar. Ese no es el propósito de Dios. En lugar de nosotros ser sal, en lugar de ser luz, en lugar de nosotros proyectar la imagen que necesitamos nosotros proyectar en el mundo perdido, estamos proyectando una imagen de lo que la iglesia no es. Eso no es la iglesia del Señor. Por ejemplo, usted ve, ya no está, dice, la iglesia se ubica, dice, la iglesia del Señor se ubica en el centro de los propósitos eternos de Dios. No es un pensamiento divino secundario. La iglesia no es un asunto secundario, plan A, plan B. Bueno, no tenemos otro remedio más que la iglesia. Absolutamente no. La iglesia se ubica en el centro de los propósitos de Dios. No es un pensamiento secundario divino. No es un accidente histórico. La iglesia del Señor, antes de la fundación del mundo, Dios estaba ya pensando, dirigiéndolo todo a través de la iglesia del Señor. Por ejemplo, Cipriano dice, no puedes tener a Dios como padre a no ser que tengas a la iglesia como madre. Pero ¿cuál es el concepto hoy en día? El concepto es menospreciar la iglesia. Amo a Cristo, pero no quiero nada que ver con la iglesia. Eso es un disparate en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento eso no existe. No existe tal cosa como amar a Jesús y aborrecer a su esposa. Absolutamente. Es contradictorio. Porque en el momento que el Señor nos salva, el Señor pone un deseo y medido por las cosas de Dios. La iglesia del Señor. El Señor me salvó, por ejemplo, a mí me salvó. Nunca había entrado yo en una iglesia. El Señor me salvó y puso un deseo increíble por el pueblo de Dios, amar al pueblo de Dios, respetar al pueblo de Dios, crecer con el pueblo de Dios, pensar juntos cómo podemos alcanzar a más para la honra y la gloria de Dios. Pero yo recuerdo de incrédulo, iglesia, ¿qué me importa mi iglesia? La Biblia, ¿qué me importa la Biblia? Los hermanos que se mueran. Absolutamente. Pero el Señor lo salva. Y entonces el Señor comienza a desarrollar en usted apetitos divinos, espirituales. Uno de ellos es el amor por la iglesia del Señor. Y entonces comenzamos nosotros a pensar, no podemos tener a Dios como Padre y la iglesia, no que me importa, no, absolutamente. Por ejemplo, Calvino dice, el reformador, dice que le llamó a la iglesia la madre de todos los piadosos. La madre de todos, porque si usted quiere vivir en piedad, no lo va a hacer en un vacío, en un vacuum, usted solito. Tiene que hacerlo en compañía de hombres y mujeres que Dios ha salvado.
es a través de este contexto local. No es un contexto universal, un contexto local. Yo creo firmemente, hermanos, que una iglesia que está avivada es el único lugar donde podemos vivir a la luz del Evangelio en una manera saludable delante de Dios, con el propósito de impactar a otros con el Evangelio de Jesucristo. Ahora, hermanos, en cierta manera estoy introduciendo el aspecto: ¿quién debería de evangelizar? La iglesia del Señor debería de evangelizar. Estoy implicando en esto, lo vamos a ver más claramente más adelante. Pero implícitamente estamos observando que lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer a través de una vida. Tenemos un mensaje. El Evangelio no es su testimonio, no es mi testimonio, pero Dios usa nuestro testimonio como forma de autenticar el mensaje del Evangelio, que tiene que ver con la persona, la obra de Cristo. El Evangelio no es su testimonio. La gente no se salva por lo bueno que usted es, por lo bueno que yo soy. Porque aquí estamos nosotros, oh my goodness, qué vitrina más linda. La gente no se salva por eso. Pero usted se da cuenta que eso puede ser o un estorbo, o eso puede ser instrumental para que otros pregunten: ¿qué es lo que tú tienes que yo no tengo? Cuando hay esa pregunta, cuando el inconverso, el incrédulo se hace la pregunta: ¿qué tienes tú que yo no tengo? ¿Por qué tratas así a tu esposa? ¿Por qué tratas así a tus hijos? ¿Por qué una iglesia con diferentes culturas? Nosotros pensamos, por ejemplo, Latinoamérica. Hombre, somos tan, pero tan diversos. Pero usted se da cuenta que en la iglesia del Señor la banderita no es su cultura, no es su idioma, no es su nación, no es su dialecto. En la iglesia del Señor es la bandera de Cristo. Es Cristo. Sobre encima de nuestra cultura está Cristo. Y yo le digo, en el caso, por ejemplo, de mi esposa y yo, mi esposa es italiana, una cultura completamente diferente, increíblemente diferente a mi cultura. Pero usted se da cuenta que el éxito en nuestro matrimonio no es la cultura de ella ni la mía, es la persona de Jesús. Es obedecerle a Jesús en lo privado de ella. Entonces, cuando venimos, no venimos solamente como individuos que vivimos en una sociedad, en una cultura. Venimos en relación a una persona. Venimos en relación a la persona de Jesús. Hoy quien nos define no es la cultura. Quien nos define es una persona, es Jesús. Y entonces, cuando Jesús nos define, a usted y a cada uno de nosotros, entonces venimos nosotros colectivamente. Entonces hacemos un impacto en nuestra sociedad, hacemos un impacto en el mundo que nos rodea. La gente nos está viendo, la gente está observando. Entonces, si usted observa, básicamente, en resumen, podemos decir como forma de definición, esto en mi consideración es la iglesia. La iglesia es una congregación de creyentes quienes se han arrepentido de sus pecados, han puesto su fe en Jesucristo como Señor, Salvador de sus vidas. Quieren reunirse, se reúnen en una localidad, tiempo específico para practicar las disciplinas que Dios ha establecido, como la adoración, la oración, la enseñanza, el servicio, la pureza, compañerismo, dar, el bautismo, cena del Señor, quienes con el poder del Espíritu de Dios existen, número uno, para exaltar a Dios, para edificar a los santos, para alcanzar a los perdidos, quienes unidos en membresía están entregados en el servicio juntos con sus líderes diáconos, quienes existen para avanzar el reino de Dios local y globalmente. Esto es la iglesia del Señor.
Ahora, no vamos a tomar un examen ni nada, pero esto es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, ¿dónde comienza? La iglesia del Señor comienza con ese hecho necesario. La congregación son creyentes, no son individuos, no son personas. Son creyentes que se han arrepentido de sus pecados, que han puesto su fe en la persona, la obra de Cristo Jesús. Él es su Señor, Él es su Salvador. Y entonces nos reunimos ¿para qué? Cumplir sus propósitos. Queremos cumplir sus propósitos. Y si usted se da cuenta, los propósitos, ¿cuáles son? Sencillos. Tres es que como iglesia necesitamos constantemente revisitar y reflexionar, y necesitamos regresar. ¿Por qué la iglesia existe? Tres es: estamos relacionados, estamos conectados no solamente con Dios, estamos conectados con Dios apropiadamente en la persona de Jesús. Estamos conectados con Dios no a nuestra manera, sino a la manera de Jesús, a la manera en cómo lo encontramos en la Escritura. Pero no solamente estamos conectados con Dios, estamos conectados también con nuestros hermanos. Estamos conectados los unos con los otros. ¿Qué es lo que hacemos con los santos? ¿Qué es lo que hacemos con nuestros hermanos en Cristo? Hacemos una cosa: a Dios exaltamos, con nuestros hermanos nos edificamos y buscamos cómo edificar a nuestros hermanos. Buscamos qué puedo yo hacer para edificar a mi hermano. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Cómo yo puedo provocar a mi hermano al crecimiento? Al fin y al cabo, el Señor Jesús está en el negocio de que yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él está en el negocio de edificar. La edificación no es solamente numérica, la edificación es también de calidad. Y entonces esa edificación debe suceder con mi hermano. Entonces, el propósito de la iglesia, ¿cuál es? Existimos no solamente para exaltar a nuestro Dios, edificar a nuestros hermanos, pero tenemos una responsabilidad con el perdido. Debemos de alcanzar al perdido. Debemos nosotros de evangelizar al perdido. ¿Quién está supuesto? ¿Quién está supuesto a evangelizar al perdido? Es la iglesia del Señor. Porque la iglesia del Señor existe precisamente con el propósito. Uno de sus propósitos es: estamos conectados con el mundo. No somos campo misionero del mundo, somos misioneros y tenemos una responsabilidad por alcanzar al mundo. Como iglesia, esto no podemos canjearlo. Esto no podemos. Cuando pensamos nosotros, Dios, nuestra responsabilidad es en todo lo que nosotros hacemos, no importa lo que sea de corazón, sea de palabra, sea de hecho, dice que debemos de hacerlo para la exaltación, para la honra y la gloria de nuestro Dios. O sea, que pensamos en nuestra relación con el Señor y la iglesia existe para exaltar el nombre. La exaltación no es adoración, lo que hacemos los domingos por la mañana solamente. Es una vida de exaltación. Pero usted se da cuenta que la responsabilidad que tenemos para nosotros como hermanos, nosotros como iglesia, tenemos la responsabilidad de crecer, buscar oportunidades. ¿Cómo yo puedo ayudar a mi hermano a crecer? ¿Cómo crecimiento? ¿Qué es lo que es? Crecimiento básicamente discipulado. Crecimiento es básicamente ayudar a alguien más a imitar a Jesús. Es ayudarle a alguien más a ser como Jesús. No solamente en sus motivos, actitudes, acciones, prerrogativas, decisiones. Queremos ser como Jesús. Queremos exaltar a Dios, pero juntos queremos nosotros ser edificados.
pero tenemos una responsabilidad con el mundo que no podemos olvidar. Esas cosas debemos de hacer. No podemos nosotros switch, decir, pum, hoy Dios, mañana mi hermano. No, necesitamos vivir y necesitamos estar conectados. Esta es nuestra identidad. Esto es lo que nosotros somos. ¿Por qué la iglesia existe? Nosotros estamos acá, en este punto geográfico, no solamente en relación a nuestro Dios. Nos damos cita cada domingo, cada miércoles, cada viernes, cada oportunidad que abrimos las puertas. Estamos acá para celebrar a nuestro Dios. ¿No es cierto? Venimos y celebramos a nuestro Dios. Pero necesitamos entender que eso no es solamente el propósito de la iglesia, es eso. Pero también yo necesito pensar cómo mi vida va a contar para bendecir a mi hermano, edificar a mi hermano. Cómo mis talentos, el shape que usted tiene, sus dones espirituales, su corazón, sus aptitudes, sus dones, sus talentos, cómo Dios va a usar todo lo que Dios le ha dado, sus experiencias. Usted tiene buenas experiencias y también tiene malas experiencias, ¿no es cierto? Y Dios puede usar tanto uno como el otro para edificar a su hermano. Usted puede decirle a su hermano, mira, I've been there, have done that. Ya, yo he estado ahí. Y mira, it's a dead end. Esto no te va a resultar. Esto no simplemente, hermanito lindo, mira, en el nombre del Señor, esto no sirve. Usted puede ayudar a su hermano aún con sus malas experiencias. Sus malas experiencias pueden ayudarle a otro a no terminar y experimentar cosas que usted tal vez experimentó que lo dejó con un aliento terrible. ¿Sí? Sus experiencias buenas y malas, Dios las puede utilizar, pero usted se da cuenta que la iglesia es eso, pero es más. Tenemos una responsabilidad y la responsabilidad es con el perdido. Y entonces, como hemos dicho, hemos observado, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de los Hades no prevalecerán contra ella. En otras palabras, usted se da cuenta que el Señor Jesús es el dueño de la iglesia. Él dice, mi iglesia, Él es el dueño. Usted se da cuenta que Él es el fundamento, porque Él es el fundamento. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo te digo que tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Y usted observa, Jesús no es solamente el dueño de la iglesia, Él es el fundamento de la iglesia, pero Él está en qué negocio. Él está en el negocio y Él está en el negocio de edificar la iglesia. Dice que yo edificaré mi iglesia. Si usted tiene problemas en edificación y edificar a mi si usted tiene problemas con Jesús, porque Él está en ese negocio. Y hermano, la edificación en la iglesia del Señor es edificación de calidad y de cantidad. It's not either or, no es una cosa o la otra. Son ambas. Y usted y yo necesitamos considerarlas. Él no solamente es el dueño, el fundador, el edificador, pero gloria al Señor que Él es el protector de la iglesia. Él es el protector de la iglesia. Él nos va a proteger, dice que ni las puertas de los Hades prevalecerán contra ella, la iglesia. ¿Por qué? Porque Él es el protector. Él es el protector. O sea que Él nos hizo. Nosotros somos como iglesia por Él. Existimos y existimos no solamente para el honor, la gloria de Dios, pero también tenemos responsabilidad los unos con los otros y tenemos responsabilidad también con el mundo que está a nuestro alrededor. El mundo que está a nuestro alrededor necesita no solamente un ejemplo, pero necesita un mensaje. Necesita el mensaje que la iglesia del Señor necesita
que la iglesia del Señor tiene, que el Señor mismo le ha dado. El Señor no solamente, si usted se da cuenta, el Señor que es dueño, fundamento, edificador, protector, Él tiene el diseño para el crecimiento de la iglesia, no solamente de calidad, pero el crecimiento también numérico. O sea que aquí no tenemos nada que nosotros inventar, tenemos mucho que descubrir. Y tenemos mucho que descubrir en las páginas de la Escritura. O sea que si se trata, por ejemplo, si se trata de exaltar a Dios, en las páginas de la Escritura encontramos cómo exaltar a Dios. Si se trata, por ejemplo, de edificar a los santos, en las páginas de la Escritura encontramos nosotros cómo edificar a los santos. Si se trata de evangelizar a los perdidos, ¿dónde vamos a encontrar las pautas? Vamos a encontrar las pautas ¿a dónde? En las páginas de la Escritura. O sea que eso es lo que significa un cristianismo bíblico. Es lo que significa una iglesia bíblica. Una iglesia bíblica, ¿qué es? Una iglesia bíblica es una iglesia que respeta la revelación divina de Dios. Que desea identificar, desea definir lo que la iglesia es a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra del Señor, a la luz de la revelación de Dios. O sea que Dios no es solamente soberano Dios que está sentado en su trono de gloria, pero Él ha hablado. Y Él ha hablado para que nosotros le entendamos. Él ha hablado para que nosotros no solamente le entendamos, pero para que nosotros le obedezcamos. O sea que el cristianismo bíblico, la iglesia bíblica, el desafío primario que tiene es regresar a las páginas de la Escritura y definir cada aspecto. Por ejemplo, en este momento, usted lee el Nuevo Testamento y define lo que la iglesia es. La iglesia es, por definición, los redimidos. Él va redimiendo a uno y ¿qué hace? Lo une a la iglesia. Lo une a la iglesia. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? 3 propósitos. Exaltamos a nuestro Dios, edificamos a los santos y evangelizamos a los perdidos. De alguna manera usted y yo tenemos que pensar, Dios, creyentes, incrédulos. Tenemos una responsabilidad. Cuando venimos con Dios, ¿qué hacemos? Bajamos cabeza ante la soberanía de Él, ante su grandeza. Venimos ante Dios y queremos exaltarle. Deseamos exaltarle. Buscamos maneras de cómo exaltarlo, ¿no es cierto? Cuando se trata de mi hermano, no bajamos cabeza, no es Dios. Correcto, mi hermano no es Dios. Respeto, considerar a mi prójimo como superior a mí mismo, en el sentido que yo debo respeto, pero no es mi Dios. Yo no voy a exaltar a mi Dios. Yo no voy a exaltar a mi prójimo. Yo no voy a alabar a mi prójimo. Yo no voy a venir no, absolutamente. Puede ser el mejor hermano del mundo. Puede ser el pastor. Ningún pastor se merece, ¿no es cierto?, que le alaben. Por eso nosotros tenemos problema con el título reverendo, ¿correcto? ¿Por qué tenemos problema? Porque ¿quién es reverente si no solamente Dios? Ahora, es cierto, usted llega a una iglesia y déjeme le presento al reverendo. Usted no le va a decir, ¿y por qué? No va a echar pleito, ¿no es cierto? Pero en su mente usted de alguna manera tiene que procesar ¿quién es solamente reverente? Solamente Dios es. Ahora, yo tengo que respetar, voy a respetar, pero yo tengo que entender que en relación a mi Dios, yo tengo que exaltar a mi Dios porque Él es digno de todo honor y toda gloria. Pero mi hermano, mis primos interpares, los que somos iguales, Él es redimido, yo soy redimido. Usted se da cuenta que usted lee, por ejemplo, el libro de Hebreos. Esta semana estuve en el libro de Hebreos
leyendo el libro de Hebreos, y en el libro de Hebreos hay instrucción tan linda, preciosa, en la manera en cómo nosotros debemos de funcionar en la iglesia. En el capítulo 3, por ejemplo, y en una manera específica habla de cómo nosotros debemos de vivir con nuestros líderes, pastores en la iglesia del Señor. Y usted se da cuenta que uno de los aspectos importantes que usted puede hacer por su pastor no es contradecirlo, aunque él esté equivocado. El capítulo 13 nos enseña a orar por nuestros pastores. Hombre, orar por nuestros pastores, por nuestros líderes, orar por ellos, es una bendición que usted puede traer a su pastor. Muchas veces pensamos que el pastor no necesita oraciones. Es que el que más necesita oración. Y uno de los grandes ministerios que usted puede hacer por su pastor es decirle entre semana: pastor, yo estoy orando por usted. ¿Alguna petición en especial? Qué lindo cuando usted encuentra un email, una tarjetita, cuando alguien está ministrando su vida. Porque usted sabe que ese pastor no es el gran pastor de las ovejas, no es el buen pastor, es un pastor solamente, redimido como usted y como yo, que lo que necesita del cuerpo de Cristo, de la iglesia, ¿qué es? Que alguien lo edifique. Necesita esa edificación como cualquier otra ovejita. Pensamos nosotros en nuestro Dios, tenemos una responsabilidad. Pensamos en relación a nuestro prójimo, creyente, tenemos una responsabilidad. Pero pensamos nosotros en los incrédulos, inconversos. Necesitamos nosotros entender una responsabilidad. ¿Qué hacemos con el inconverso? ¿Qué hacemos? No lo exaltamos, no lo edificamos. Es más, no podemos edificarlo. No se puede, no podemos edificarlo. Correcto. ¿A quién edificamos? Solamente cuando hay un fundamento edificamos. Pero si no hay un fundamento, no podemos edificar. El único fundamento es Cristo. Si no está Cristo, no podemos edificar. Entonces, si es un inconverso, necesita a Cristo. Mi responsabilidad es evangelizar, es alcanzar. Y entonces la iglesia necesita desarrollar una cultura de evangelismo. Todos debemos de pensar, ¿cuál es la responsabilidad de un inconverso? Mi relación con un inconverso. Necesitamos crear una cultura de evangelismo. Así como nosotros debemos de cultivar en relación a nuestro Dios y nuestro prójimo, tenemos nosotros, pensamos correctamente, bíblicamente, pensamos, ¿qué hacemos con Dios? Le exaltamos. ¿Qué hacemos con el creyente? Lo edificamos. ¿Qué hacemos con el perdido? Lo alcanzamos. Lo alcanzamos. Lo evangelizamos. Nuestra responsabilidad es evangelizar al perdido. Necesitamos pensar que nuestra responsabilidad con el incrédulo es evangelizarlo. Usted no puede ni siquiera aconsejarlo. ¿Por qué? ¿Qué es consejería? ¿Usted piensa que es consejería? Va a aconsejar a alguien. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Va a aconsejar a alguien usted sin la Biblia abierta? Usted no puede hacer eso, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros abrimos el libro de Dios, lo que el mundo necesita no es solamente una curita. Lo que el mundo necesita no es solamente un consejo humano. Lo que el mundo necesita es a Cristo. Cuando usted piensa, por ejemplo, usted piensa, hombre, nosotros hemos venido a Cristo, el Señor nos ha salvado y el Señor nos ha salvado de situaciones difíciles. Tal vez usted andaba en una vida que realmente nadie daba un 5 por usted. Estaba literalmente perdido en sus delitos y pecados.
¿Y cuál fue la solución? ¿Un consejito? No, no fue un consejito, fue Cristo. Por ejemplo, el Señor a mí me salvó, tenía yo 17 años, iba para 18 años. A los 12 años mi mamá cometió suicidio. De los 12 años a los 16 años fueron los años más miserables de mi vida. Una agonía y un bitterness, amargura en mi corazón. No solamente amargura con mi padre, mi madre se suicidó y dejó una carta escribiendo y culpando a mi padre. En ese día yo estaba perdiendo a mi madre y emocionalmente yo estaba perdiendo a mi padre. Y en ese momento yo dije, mi hermana y yo vamos a vengar la sangre de mi madre. Y de los 12 años a los 16 años buscamos maneras, mi hermana y yo, de cómo matar a mi padre. Dios no lo permitió. Dios no lo permitió. Nosotros nunca nos metimos en drogas, nunca en pandillas, nunca nada de eso. Gracias a Dios. Pero una amargura. Una amargura. Escuché el Evangelio de Jesucristo por primera vez. Pasé 3 meses escuchando el Evangelio de Jesucristo. Yo tuve el privilegio de llegar a una iglesia bautista donde había una cultura de evangelismo, donde no importa no importa dónde estuviera, desde el púlpito, en una escuela dominical, en un estudio casero, el evangelio se predicaba, se buscaba. Hay un peludo ahí, hay un peludo, por ahí se llama Roberto, un peludo, y ese peludo necesita el evangelio de Jesucristo. Y fui borbandeado por 3 meses con el evangelio de Jesucristo, hasta que el Señor quebró mi corazón. El Señor quebró mi corazón. Yo no necesité una consejería de un psicólogo. El Señor me salvó. Y el Señor me salvó. Y el Señor comenzó a poner apetitos en mi corazón. Y la primera pregunta que el Señor comenzó a tratar conmigo en mi corazón fue: ¿qué vas a hacer con tu padre? La pregunta fue: ¿qué vas a hacer con tu padre? Enemigo número 1 es tu padre. ¿Qué vas a hacer con tu padre? Desde ese momento comencé a descubrir que algo interno estaba pasando en mí. Porque el Señor comenzó a poner un amor por mi padre. La necesidad de que mi padre conociera lo que yo estaba experimentando. Había encontrado la liberación en Cristo Jesús. El Señor me salvó y el Señor comenzó a transformar mi vida hasta que tuve el privilegio de sentarme con mi padre, no para vengar la sangre de mi madre, sino para hablarle de la sangre de Cristo. Él vino a los pies del Señor Jesús. Y tuvimos la oportunidad al final de nuestra vida de hacer historia juntos para el honor y la gloria de Cristo. Hermanos, cuando pensamos en el Evangelio de Jesucristo, es lo que nos ha transformado. Ha puesto significado a nuestra vida. Si hoy somos lo que somos, es por la gracia de Él en nosotros, no por nuestro mérito. Si fuera por nuestro mérito y nuestras ideas y nuestros conceptos, estuviéramos en la basura. El Señor comenzó a obrar en mi corazón y comenzó a quitar no solamente la amargura, la ira, la venganza, y poner en mi corazón la necesidad de amar a Dios sobre todas las cosas.
amar a mi prójimo en la iglesia. Incrédulo. La iglesia es lo que es. La iglesia del Señor está conectada no solamente con Dios, con el creyente, pero con el incrédulo. Con el incrédulo tenemos la responsabilidad de evangelizarlo. En el siguiente segmento vamos a hablar de lo que es evangelizar. Y vamos a definir lo que es, por lo menos en una manera breve, lo que es la evangelización. Inclinemos nuestros rostros en este momento, vamos a orar al Señor. Amantísimo Padre, Señor, quiero agradecerte por el Evangelio de Jesucristo. Quiero darte las gracias, Señor, porque nos has salvado. Señor, nos has salvado en Cristo Jesús. Hemos experimentado tu gracia en maneras especiales. Señor, no podemos olvidar de donde tú, Señor, nos sacaste. La miseria en que estábamos. Señor, pensamos en gente a nuestro alrededor, tal vez familiares, amigos, que no tienen a Cristo. Señor, podría darnos el privilegio, la oportunidad, la capacidad de poder, Señor, crear aquí en tu iglesia una cultura de evangelismo. Que podamos, Señor, alcanzar a más con el Evangelio de Jesucristo. Quiero suplicar, Padre bendito, que nos dé, Señor, capacidades. Queremos ser hallados fieles delante de ti como iglesia. Y, Señor, uno de los propósitos que tenemos como iglesia es evangelizar a los perdidos. Si ellos no responden al Evangelio de Jesucristo, continúan siendo perdidos y eternamente perdidos. Señor, en tu plan majestuoso, eterno, redentivo, Señor, tú usas a hombres y mujeres ordinarios. Tú nos salvas, nos limpias, nos habilitas para que podamos ser efectivos en tu reino. Señor mío, permite que podamos pensar en lo que es predicar el Evangelio. Señora, bendice tu iglesia y trae, Señor, conciencia de lo que significa el Evangelio de Jesucristo. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús.